Yo estuve en San Pablo la primera vez en el año 64, o sea, hace muchos años. Después vine varias veces, pero nunca llegué hasta Jundiaí, y la verdad que, bueno, pues me gusta mucho y le agradezco a la Asociación Brasilera de Derecho Procesal y al Instituto Panamericano, del cual yo soy miembro también, a través de Glauco Umarato, por haberme invitado para acompañarlos en el día de hoy. En realidad, casi que no tendría que hablar, pero no por la hora, sino porque Ana Beatriz Rebelo habló muy bien de casi lo mismo que iba a hablar yo. Y habló también que, bueno, pues, para que vean que no es mentira, yo había preparado 26 hojas, subrayadas y todo, 26 hojas con lo que iba a hablar. De eso quedarán quizás 2, de manera que no puedo leerlas, no vale la pena, no lo iba a leer tampoco, pero tampoco voy a tratar lo que de ahí decía. Voy a repetir alguna cosa que dijo quizás Ana Beatriz y voy a agregar alguna otra. En la parte que he estudiado del CPC del 2015, que por supuesto lo he mirado todo, pero no lo he estudiado todo, en la parte que yo he estudiado, que es la relativa a la tutela provisoria, en particular, me ha dejado la impresión de que la técnica legislativa empleada es francamente mala. Quizás no son malas todas las soluciones, pero sí lo es la técnica que se ha empleado para redactar esa parte del código. Por lo pronto, y como de alguna manera dijo ya Rebelo, se confunden los institutos. Se plantea una división entre la tutela de urgencia y la tutela de evidencia, y luego dentro de la tutela de urgencia se plantea una subdivisión entre la tutela cautelar y la tutela anticipada. Y en realidad, la verdad sea dicha, no creo que pueda conceptualizarse a la tutela cautelar como una tutela provisoria. No lo es. No es una tutela que esté llamada a ser confirmada o revocada luego. Es definitiva, la cautelar. Sí, en cambio, es provisoria tanto la tutela anticipada como la de evidencia. Sobre la tutela de evidencia habló hoy de mañana Luis Delfino y habló, hasta donde puedo comprender yo el portugués, muy bien, y lo que dijo lo entiendo muy compartible. En realidad, casi diría que es, desde el punto de vista del garantismo procesal, una parte del código que quizás debería ser suprimida o regulada con muchísimo más precisión de lo que está regulada, permitiendo la tutela de evidencia, que los jueces puedan, con buena disposición de hacer justicia, tomar los caminos que entiendan convenientes sin necesidad de respetar el código, porque el código casi no dice nada sobre la tutela de evidencia. Y lo que dice creo que no está bien. Pero mi propósito no es hablar, porque no era el tema que me había pedido Glauco que hablara, de la tutela de evidencia. No puedo dejar de decir que estoy prácticamente en total desacuerdo de cómo está regulada en el CPC la tutela de evidencia, pero ahí quedo. En cambio, quisiera hablar de la tutela cautelar y de la tutela anticipada. Decía Ana Beatriz que el código no las distingue, o que es muy difícil distinguirlas, o que no se precisa la distinción. En realidad, es verdad, el código realmente distingue algunas variantes de procedimiento para la tutela cautelar de las que el mismo código establece para la tutela anticipada. Pero no dice cuál es la diferencia entre la tutela cautelar y la anticipada. Lo deja entrever en algún momento cuando indica
medios de concretar la tutela cautelar, y dice que hay secuestros, en fin, y otras distintas medidas cautelares, pero ahí queda. ¿Y cómo se podría distinguir? No es fácil, es un tema que lleva muchos años sin distinguirse. Calamandrei, por lo pronto, decía que lo que llaman ustedes tutela anticipada no era sino una variedad de la tutela cautelar. Era una tutela cautelar para Calamandrei. Y menciona a Calamandrei porque, de alguna manera, su pensamiento fue bastante señero, al menos en el ámbito ítalo-iberoamericano, durante décadas en esta materia. Y en realidad creo que estaba equivocado, creo que son cosas distintas. Fíjense, la tutela cautelar lo que pretende es garantizar la ejecución forzada de una eventual sentencia de condena. Es eso. Hay un juicio donde se pretende una sentencia de condena y en el momento que comienza, o quizás durante su trámite, pero generalmente cuando comienza, hay ciertas circunstancias de hecho, y algunas de derecho, pero generalmente de hecho, que permiten suponer que es posible la ejecución forzada de la sentencia. Pero hay temor de que esas circunstancias desaparezcan y que cuando llegue la eventual sentencia de condena no se pueda ejecutar forzadamente. De eso se trata, de garantizar que se puede ejecutar forzadamente, para lo cual se dispone la tutela cautelar concreta. Después voy a hablar de requisitos y presupuestos. Pero ¿qué pasa con la anticipada? La anticipada es otra cosa. En la anticipada hay una pretensión que no tiene por qué ser necesariamente de condena, pero que generalmente es de condena, porque muchas de las pretensiones de mera declaración o las pretensiones constitutivas suelen excluirse expresamente de posibilidad de tutela anticipada, pero no tiene por qué ser solo de condena. Se inicia un juicio pidiéndose una sentencia, generalmente de condena, pero a veces puede ser de las otras dos variedades que mencioné. ¿Y qué pasa? ¿Hay algún peligro de que no se pueda ejecutar forzadamente esa sentencia una vez que se dicta al final del juicio? No. ¿De que no se pueda ejecutar? No. ¿De que no se pueda ejecutar en especie? Puede ser. Pero sobre todo lo que media es otra cosa. Lo que media es el peligro que al derecho que se quiere tutelar, el especial peligro, el especial daño, que al derecho que se quiere tutelar se le causaría por la demora del proceso. Para poner el ejemplo más sencillo, en un juicio donde se pretenden alimentos, no hay duda de que se puede ejecutar una sentencia de condena que se pudiera dictar al final del juicio. Pero el problema que tenemos no es la inejecución de esa sentencia. El problema que tenemos es qué es lo que se come durante el trámite del juicio. ¿De qué vive quien está solicitando la pensión alimenticia durante el trámite del juicio? Bueno, hay otros ejemplos, muchos ejemplos. No los voy a dar porque no tengo mucho tiempo y es tarde, según me dijo Glauco. Pero la verdad es que es algo diferente. No estamos pretendiendo garantizar una ejecución forzada, sino que lo que estamos haciendo es adelantando provisoriamente la ejecución. Fíjense, en la medida cautelar, el que pide la medida no recibe nada, porque no está hecha para que reciba algo. En la medida anticipada, el que la pide, si el juez se la concede, va a recibir algo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Que están destinadas a cosas totalmente distintas. Una es para garantizar una sentencia de condena que no necesariamente va a ejecutarse, sino que al contrario hay peligro de que no se ejecute. La otra, sin que exista ese peligro, la medida anticipada está destinada
a que durante el trámite del proceso se pueda hacer efectiva la pretensión en forma provisoria. Y en este caso sí que está destinada la medida a ser confirmada o revocada al final del juicio, cosa que no ocurre estrictamente con las medidas cautelares. ¿En qué se diferencia la medida anticipada de la medida que el Código llama urgencia por evidencia? En que para poder dictar la medida por urgencia o evidencia, no se necesita acreditar nada más que alguna de las, creo que son 4 circunstancias que prevé el Código, alguna de esas 4, que podríamos englobarlas en algo así como acreditar la probabilidad de que se vaya a dictar en definitiva la sentencia que se está garantizando por la tutela de evidencia ya desde el comienzo del juicio. En cambio, en las medidas anticipadas no solo hay que probar la probabilidad, por lo menos de una manera sumaria, la probabilidad de que se dicte la sentencia de condena, sino que también hay que probar, hay que demostrar que el perjuicio que está sufriendo quien pide esa medida provisional anticipada es un perjuicio especialmente grave por la naturaleza misma de lo que se está pidiendo, el ejemplo para no perder tiempo de la pensión alimenticia, o por la circunstancia de que va a ser imposible o prácticamente imposible poder ejecutar la condena que al final del juicio se dé, poder ejecutarla en especie, es decir, en natura. ¿Qué puedo decir en los 4 minutos que me faltan? Porque ya me lo puse. ¿Qué puedo decir? Podría decir muchísimo, fíjense, tengo muchísimo para decir, pero, a ver, quisiera hacer 4 o 5 observaciones principales para criticar el CPC, desde el punto de vista del garantismo. El CPC no, criticar esta parte del CPC desde el punto de vista del garantismo. La primera, que el Código no distingue, como les decía recién, 2 institutos distintos. No distingue, porque no dice cuándo debería ser uno y cuándo debería ser el otro, que son la tutela cautelar y la tutela anticipada. No los distingue. Distingue alguna cuestión de procedimiento, pero no el instituto en sí mismo. En segundo lugar, las mismas reglas de procedimiento que establece y que no tengo tiempo de cotejar ahora porque, bueno, no me queda tiempo, no son claras. Son bastante confusas. Incluso para mí son muy confusas. Ustedes dirán que puede ser porque yo no comprendo muy bien el portugués. No, no es así. Yo creo que las reglas de procedimiento no son lo suficientemente claras, dan por supuestas algunas cosas y sobre todo dejan demasiado margen al juez para que actúe de una manera u otra. Fíjense, por ejemplo, que en ningún lugar que yo haya visto se dice con claridad que para las medidas cautelares, para la tutela cautelar o para la tutela anticipada, sea necesario acreditar, probar, ni siquiera sumariamente, en la primera instancia, sobre todo cuando se disponen liminarmente, que sea necesario acreditar, bueno, lo que hemos llamado el bono fumus iuris y el periculum in mora, en un caso el bono fumus iuris y la especial gravedad del peligro de la inejecución durante el trámite del proceso en el caso de las anticipadas. Por otro lado, se admitiría que se disponga la anticipada sin ser necesariamente bilateral. No lo dice en ningún lado que tenga que ser bilateral, el trámite previo a la disposición de una medida anticipada, cuando la regla de la bilateralidad solo cede en el caso de las medidas cautelares por la evidencia de que, bueno, si se le da conocimiento de la medida antes de tomarla a la contraparte, es muy probable que no se pueda ejecutar esa tutela cautelar. Pero eso no pasa en el caso de la tutela anticipada. Los códigos, en general, las leyes, suelen establecer la bilateralidad, con razón, del procedimiento siempre, necesariamente, cuando es una medida anticipada, con la aclaración de que el procedimiento suele ser muy sumario. Eso es más que natural, pero se establece la bilateralidad. Acá no está establecido como necesario, se pueden decretar las medidas anticipadas de manera liminar, sin necesidad de que la otra parte ya las conozca. Por otro lado,
me parece que la regulación que se hace, dejo de lado la tutela provisoria que se llama de evidencia, la tutela provisoria de anticipación, esa, porque la otra creo que no debería figurar en el código, esa, desde el punto de vista del garantismo procesal, debería ser por lo menos acotada de tal manera que el juez tuviera plena conciencia de que solo puede disponerse en casos realmente excepcionales. Si no ocurre lo que, bueno, se ha visto que ocurre en algunos países, por ejemplo en Argentina, con mucha frecuencia, en que la tutela anticipada se toma como algo natural y que incluso termina muchas veces sustituyendo la totalidad del juicio, porque una vez que se dispone, e incluso ligeramente, y de manera unilateral además, ¿para qué seguir el juicio? El actor que ha conseguido su tutela anticipada, por lo menos en la experiencia recogida en la Argentina, no tiene mayor interés en que el proceso concluya, si ya tiene lo que pretendía. Bueno, me pasé hasta algún minuto, yo pido disculpas. Muchas gracias por prestarme atención en estos pocos minutos que he podido hablar con ustedes. Gracias.